Bien, buenos días alumnos. La clase del día de hoy corresponde al tema examen físico de abdomen. Como siempre les decimos, el video y el PowerPoint son solamente una guía de estudio. El estudio se debe completar y se debe realizar de los libros correspondientes, que son los que nos van a unir las ideas a esta clase teórica. La bibliografía que van a necesitar para estudiar en su totalidad este tema va a ser el libro de Argente Álvarez, segunda edición, de la página 667 a la 686, y ahora vamos a empezar a incorporar el libro de Semiotecnia Barre Califano, de las páginas 47 a la página 74. Este tema a los licenciados en Kinesiología y Fisioterapia nos debe importar y bastante. Si bien no vamos a realizar un diagnóstico médico de lo que podamos llegar a encontrar en cuanto a un dolor que pueda llegar a presentar el paciente, es importante saberlo, qué alteraciones puede ir presentando por si hay que realizar alguna derivación al médico tratante o a una guardia. A veces los pacientes ingresan a la consulta después que han sido vistos por el médico, a veces demoran una semana en comenzar el tratamiento y la evolución clínica que tiene a veces no se corresponde con el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque era un cuadro que estaba enmascarado, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué es lo que puede ir presentando. Por eso es importante que ante alguna molestia que refiere el paciente con una evaluación que nosotros hagamos sin llegar a un diagnóstico, lo derivemos en algunos casos con urgencia. También es importante entender esta exploración física del abdomen debido a que nosotros podemos llegar a trabajar en osteopatía, debemos saber dónde están las vísceras, cómo palpar estas vísceras, dolores que pueden llegar a presentar, que pueden o qué puede ocasionar, a qué se pueden deber. También tenemos que saber que la forma del abdomen, ¿sí?, nos puede llegar a modificar la postura, ¿sí?, debido a la anteversión, a la retroversión pélvica que pueda ocurrir. Entonces, es muy importante saber exploración física de abdomen, ya sea que lo hagamos de forma directa, ¿sí?, a través de maniobras, o a través de lo que es inspección, que es algo que nos va a dar muchos datos ricos para la exploración de este paciente. Es muy importante este tema que como licenciados o ahora como estudiantes lo tienen a ver. Ya van a ver ustedes cuando empiezan a unir todos los contenidos de las diferentes asignaturas, lo rico que es el estudio del abdomen, ¿sí? Bien, vamos a partir de algunas generalidades y para abordarlas a ellas nos vamos a remitir a conocimientos que estuvimos viendo en antropometría, solamente que lo vamos a traspolar al estudio de lo que va a ser el abdomen. Para dividir el abdomen vamos a trazar líneas verticales y líneas horizontales. Dos líneas verticales, la hemiclavicular derecha e izquierda, y dos líneas horizontales, la del reborde costal y de la espina ilíaca anterosuperior. El trazado de estas líneas nos va a dividir el abdomen en 9 regiones. De arriba hacia abajo podemos decir que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, zona umbilical o mesogastrio y flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esto es muy importante que sepamos qué regiones están, ¿sí?, cómo están delimitadas y por qué líneas van a estar delimitadas. A veces se cree que la línea hemiclavicular termina en el tórax y no, tiene una proyección que va a ser hasta el abdomen, ¿sí?
Las zonas divididas por estas líneas nos van a decir qué órganos encontramos en cada una de estas zonas. Esta es una diapositiva que ustedes la tienen en la presentación que es para imprimir. Igualmente está en el libro Argente Álvarez y deberán estudiar qué partes de qué órganos se encuentran. Porque tenemos que saber, cuando vayamos a realizar, por ejemplo, la inspección estática, si el paciente presenta alguna cicatriz, a qué cirugía se puede deber. Si cuando el paciente manifiesta dolor en alguna región, tenemos que saber si es un punto doloroso, si ese punto doloroso es positivo, si ese punto doloroso es negativo, qué órgano es el que vayamos a estar evaluando. Entonces es muy importante saber qué órganos se encuentran en cada zona. Y luego, recordemos que todo examen físico comienza por una anamnesis. La anamnesis es la que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a recabar los datos del paciente, vamos a identificar el motivo de consulta, vamos a saber qué antecedentes personales tiene. Ahí también van a entrar lo que son antecedentes quirúrgicos, que eso es un dato que ustedes tienen que tener en cuenta. También es muy importante saber cuáles son los hábitos que tiene este paciente, ¿sí? Porque puede ser un paciente que sea tabaquista, que esté asociado a tener alguna enfermedad de úlcera péptica, que sea un paciente que ingiera muchas aspirinas, que tome muchos antiinflamatorios. Ahí también podemos hablar de que el paciente puede llegar a tener mayor incidencia de gastritis, también de úlceras, algún tipo de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Sí, el paciente puede llegar a tener hepatitis, ¿sí? Los corticoides también van a predisponer a ciertas enfermedades, las hemorragias digestivas y pancreatitis. Entonces tenemos que saber cuáles son los hábitos de este paciente, ¿sí? Luego vamos a realizar el examen físico, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta lo que es la posición del paciente. ¿Por qué es importante saber la posición del paciente? Por saber si está adoptando alguna postura antálgica para algún problema que sea derivado del dolor que esté teniendo. O a veces no es derivado del dolor, pero sí el paciente puede llegar a tener un tumor que va a modificar, ¿sí?, la postura o la posición que tiene. Cuando realizamos la inspección, podemos realizar dos tipos de inspecciones: la inspección estática y la inspección dinámica. Acá voy a hacer un alto para decirles que siempre se evalúa y que todo examen físico de un paciente se hace del lado derecho. ¿Por qué se hace del lado derecho? ¿Qué quiere decir eso? Que el terapeuta se va a colocar del lado derecho del paciente. Porque tenemos los órganos más importantes que vamos a necesitar palpar de este lado. No podemos estar circulando constantemente alrededor del paciente para poder evaluarlo. En algunas situaciones se va a tener que dar, pero no es lo ideal que esto suceda. Entonces siempre vamos a partir de colocarnos del lado derecho del paciente. Recordemos que todo examen físico, y en este caso vamos a tener que tener en cuenta que la temperatura del lugar donde estemos sea agradable, que el paciente se encuentre confortable, que se encuentre acostado en decúbito supino con una almohada baja o sin almohada, que no tenga cruzadas las piernas, que tratemos de que su zona lumbar esté apoyada para poder comenzar a realizar este examen físico. Como les dije recién, la inspección se divide en lo que es estática y en lo que es dinámica. ¿Cuál es la condición normal del abdomen del paciente? El abdomen normal de un paciente, ¿sí?, va a ser la parte superior más aplanada con un ligero abovedamiento en la región infraumbilical, y esto se debe mayormente a un depósito de
tejido graso que en las condiciones normales no debería superar los 2 centímetros periumbilicales. Esto sería en una condición normal. Cuando realizamos la inspección estática del abdomen, nos podemos encontrar con lo que se llama abdomen globoso o distendido. ¿En qué debemos reparar? ¿En qué nos debemos fijar cuando vamos a hacer esta inspección? Una es la localización, si es superior o si es inferior o si es global. Y otra, si es simétrica o si es asimétrico. En la primera figura de la izquierda tenemos un paciente con obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su índice de masa corporal va a ser elevado y a su vez que va a haber un aumento en la grasa en la región periumbilical. Lo que quiero que se fijen es la forma de su ombligo, que es hacia adentro, que es un dato muy importante. En este caso, la terapeuta está tomando el perímetro abdominal. El perímetro abdominal, acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a relacionarlos con los temas que ya has visto. Es muy importante porque habla del estado de salud del paciente. En un hombre, el perímetro abdominal debe ser menor a 102 y en la mujer menor a 88. Porque cuando estos perímetros abdominales aumentan, nos está hablando que hay un aumento de la grasa en la cavidad intraabdominal. Y esto va a ser un factor de riesgo coronario, por eso es muy importante de tenerlo en cuenta. En la figura central vamos a encontrar pacientes que tienen ascitis, uno con ascitis reciente, que va a tener el ombligo procidente, eso es lo que a ustedes más les tiene que llamar la atención de esta figura. El ombligo procidente es un ombligo que está salido hacia afuera y a su vez hay una tensión abdominal. La ascitis se debe a un aumento del líquido seroso en la cavidad peritoneal, en cualquiera de los dos casos, sea reciente o sea antigua. Lo que vamos a encontrar en esta ascitis antigua es lo que se llama abdomen de batracio o un abdomen batraciforme. ¿Por qué se produce esto con el paso del tiempo? Porque las zonas laterales del abdomen se van a distender. Por lo tanto, la región superior abdominal la vamos a encontrar que va a estar aplanada, fíjense la diferencia entre un ombligo y el otro, pero el líquido se va a ubicar en las regiones laterales. En el segundo caso tenemos una paciente con distensión abdominal postprandial. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el abdomen va a aumentar el perímetro en la región superior. Esto se puede deber a personas con dispepsias que pueden estar relacionados a veces con la ingesta de gaseosas, de azúcares, con pacientes con aerofagia, a veces se dan pacientes masticadores de chicles. Va a haber un retardo de la evacuación gástrica y a su vez va a haber una hipotonía intestinal, lo que va a generar una distensión abdominal. A veces estas distensiones se pueden producir en la región inferior. Se pueden deber, por ejemplo, a un útero gestante, a fibromas uterinos, a un globo vesical, como en este caso, o a quistes de ovarios que van a abovedar esta región inferior, desde el pubis hacia arriba. En el segundo caso, es una figura muy interesante, ¿sí?, que se debe a un abovedamiento asimétrico. Esto se puede deber a un vientre esplénico o un vientre hepático, con un aumento de la víscera correspondiente. En el abdomen excavado, en este caso, se debe a un paciente con un grado de desnutrición severa. Vamos a encontrar como el abdomen se va a encontrar con una pared abdominal hipotónica y a su vez con abundantes pliegues. Lo que podemos ver en la figura también es cómo se remarca el borde costal y el apéndice sifoide. En un abdomen en tabla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No es el abdomen que vamos a encontrar, que a veces suelen surgir confusiones, en un paciente deportista. El abdomen en tabla lo vamos a encontrar por una contractura muscular
pero no va a haber una correcta movilidad respiratoria. Esto va a ir acompañado de dolor. Se suele dar este abdomen en tabla o va a indicar una peritonitis, ¿sí? Fíjense que hagan la figura, al paciente le están realizando una intubación endotraqueal y hay una contractura muy fuerte en la pared abdominal. Es algo muy doloroso que es posterior a la aparición, en este caso, de la apendicitis, ¿sí? Porque es una peritonitis en el caso que estamos hablando ahora. Para continuar con el estudio de lo que es la inspección estática, vamos a tener que ver la presencia o no de circulación colateral en el abdomen. Nosotros ya hemos visto las características y por qué se produce cuando vimos examen físico general. Tenemos que saber, ¿sí?, como para refrescar un poquito los conocimientos, que se puede deber a una obstrucción de la vena cava inferior, lo que va a provocar venas que van a arrancar en la región inguinal, ¿sí?, y van a seguir un trayecto que va a ser ascendente y divergente hacia la pared torácica, lo que poco a poco va a hacer que pierdan el relieve y desaparezcan. Y otro tipo de obstrucción que puede provocar la presencia de circulación colateral es una obstrucción de la vena porta, que se puede deber a trombosis o de la circulación portal. Nosotros, si seguimos la anatomía de este sistema, va a ser que se vea reflejado en el abdomen con lo que se denomina signo de cabeza de medusa. En lo que es la configuración de la piel, de las lesiones que podemos encontrar, podemos tener lesiones primarias o presencia de lesiones secundarias. Por eso es importante que realicemos un estudio donde haya buena luz, ¿sí?, para que sea objetivo. Si hay pliegues, tenemos que tener en cuenta que tenemos que separar los pliegues de la piel, ya que podemos obtener, por ejemplo, presencia de micosis, que es muy frecuente a veces en esta zona, en los pliegues del abdomen en pacientes con obesidad. Es algo bastante común encontrar, a veces presencia de foliculitis también. Como de estrías, es una zona donde suelen ser como las lesiones que más fáciles se van a encontrar. Luego vamos a ver la ubicación del vello. En el niño no tiene que estar presente y en el adulto la distribución pilosa del hombre y de la mujer. Esta presencia de vello púbrico tiene la característica, ¿sí?, de ser triangular en la mujer y de tener una forma romboidal en el hombre. Con respecto a los latidos, ¿sí?, que podamos ver, vamos a tener presente el latido, ¿sí?, de la arteria aorta, que se va a poder ver en la región epigástrica. Lo que tenemos que tener en cuenta, que mayormente lo vamos a ver en las personas que sean delgadas. Otros detalles que vamos a tener que tener en cuenta va a ser la posición del ombligo. El ombligo generalmente se encuentra en la zona media, pero puede encontrarse desplazado por retracciones de la pared abdominal o por algún tumor intraabdominal. Puede ser el asiento de diferentes hernias o de metástasis de tumores intraabdominales. Y recordemos la presencia de los ombligos procidentes en el caso de pacientes con ascitis. Y la presencia de movimientos peristálticos del intestino. Dentro de lo que son las lesiones secundarias de piel, vamos a estudiar lo que son las cicatrices. Vamos a estudiar las cicatrices más frecuentes que ustedes pueden llegar a encontrar y que le van a ser de utilidad a la hora de evaluar a un paciente. En la primera figura de la izquierda tenemos una paciente que ha sufrido una cesárea y en la de la derecha también es una paciente con una cesárea, pero es vertical esta cicatriz. ¿Esto de qué nos va a estar hablando?
muchas veces de la edad de la paciente, porque en la actualidad las cicatrices de cesáreas suelen ser en su gran mayoría horizontales. Van a encontrar cicatrices de cesáreas verticales en pacientes de edad avanzada o en pacientes de otras zonas geográficas. A veces las pacientes en China mayormente tienen estas cirugías de cesáreas que son verticales. En estas segundas cicatrices se deben a un paciente que ha sufrido una colostomía. ¿Qué es esto? A veces, cuando nosotros ya retomemos lo que son puntos dolorosos de abdomen, se puede provocar la ruptura de un divertículo, por lo que al paciente hay que realizarle una cirugía que es de urgencia, donde se hace resección del intestino. El intestino se va a conectar con la pared abdominal, que va a sufrir la presencia de un ostoma, y se le va a colocar esta bolsa de colostomía para evacuación de las heces. Y va a tener una cicatriz vertical, que es la por donde se produjo el abordaje quirúrgico. Ahora, en la figura de la izquierda nos vamos a encontrar con la resolución de esta primera imagen, que es que cuando ya se resolvió el cuadro del paciente y ya hubo una reconexión intestinal, se cierra ese ostoma y por eso es la presencia de estos puntos que ustedes van a encontrar en la cicatriz horizontal. Y a su vez, el abordaje quirúrgico para la reconexión intestinal es en la cicatriz que van a encontrar en la región vertical. Esta cirugía, ¿sí?, que se realizó en este paciente y ha dejado esa cicatriz, es una laparotomía, que es una cirugía que se realiza en los pacientes, a veces cuando, por ejemplo, pacientes que llegan a una guardia por heridas de arma blanca que no se saben, o heridas de arma de fuego que no se saben qué órganos están dañados, o hay presencia, por ejemplo, de un tumor que se complica, o de rupturas intestinales y no se sabe a la altura que está, se suele realizar esta cirugía. El abordaje quirúrgico va a ser a veces del apéndice cifoides hasta la sínfisis del pubis, va a rodear el ombligo y es mayormente exploratoria por si hay que hacer alguna sutura o lo que considere el cirujano especialista necesario para resolver el cuadro. En el segundo caso que nos encontramos en la parte inferior, es una paciente con una cirugía que es de vesícula. Lo que ustedes encuentran a la derecha de la figura es un drenaje, que lo van a encontrar a los drenajes en todas las cirugías que son abdominales, ¿sí? Hay que tratar de sacar la presencia de líquidos, que incluye sangre, de la cavidad abdominal. Y en la última figura nos vamos a encontrar con una cicatriz horizontal que se debe a una cesárea y una cicatriz del lado de la fosa ilíaca derecha, que corresponde a una cirugía por apendicitis. Lo que encontramos en esta figura de la izquierda, fíjense, es un abordaje en la región umbilical y periumbilical inmediata. Esto se debe a pacientes que han sido sometidas a través de una vía laparoscópica, ¿sí? No vamos a dar todas las incisiones que se hacen en una vía laparoscópica porque no corresponde. Ustedes lo van a ver en tercer año en patología quirúrgica y mucho mejor detallado de lo que nosotros vemos acá, pero es importante cuando ustedes encuentren esto en el ombligo que presten atención, porque muchas veces se generan adherencias que va a hacer que el paciente tenga muchos dolores y va a cambiar anteversión, retroversión pélvica, y le va a originar mucho dolor. Vamos a continuar la inspección con lo que denominamos la inspección dinámica.
Se le va a solicitar al paciente en esta inspección dinámica que infle el abdomen como un globo, así le vamos a explicar a él, y luego que trate de soltar el aire todo lo que pueda. En el caso de que el paciente lo pueda realizar, ¿qué va a poner en evidencia esto? La presencia de hernias, la presencia de ventraciones, de hepatomegalias o de esplenomegalia. En el caso de que el paciente no pueda realizar esta prueba, nos va a estar hablando que puede tener una inflamación pleural, un absceso sufrénico o una peritonitis. Recuerden, cuando recién vimos abdomen en tabla, la tensión que tiene este abdomen y el dolor que presenta el paciente. Por lo tanto, va a ser bastante difícil que con una peritonitis se pueda poner de manifiesto. Les quiero remarcar la peritonitis porque recién vimos cómo es un abdomen con una peritonitis en tabla, ¿no? Y dentro de lo que es la inspección dinámica, se le pueden solicitar al paciente dos pruebas, ¿sí? Que es la prueba del esfuerzo. El paciente va a estar acostado en decúbito supino. El terapeuta se va a colocar por la derecha del paciente, va a apoyar la mano en la frente de él y le va a ofrecer una resistencia. Le va a solicitar al paciente que haga una flexión de cabeza con esta resistencia y va a observar la pared abdominal. ¿Qué es lo que puede encontrar en la pared abdominal? La presencia de hernias, la presencia de ventraciones, la presencia de una diástasis de los rectos. Y la segunda prueba de esfuerzo que se puede realizar también es con el paciente en decúbito supino. Tratemos de que no tenga almohada para realizar esta prueba y levante los miembros inferiores todo lo que pueda del plano de examen. Nosotros vamos a fijarnos en la pared abdominal a ver si aparece lo mismo que en la maniobra anterior. Lo que hay que rescatar acá y hay que tener en cuenta en qué edad de qué paciente le vamos a pedir cada maniobra. O si tiene alguna patología asociada del paciente, porque en un paciente que, por ejemplo, es mayor, le va a costar realizar esta prueba. O esta prueba puede llegar a dar positiva para una afección traumatológica, que lo vamos a ver un poquito más adelante en otra clase. Por eso tenemos que tener en cuenta esta maniobra, es una maniobra compleja, la segunda, en qué tipo de pacientes la vamos a utilizar. Particularmente creo que la maniobra de elección es la primer maniobra donde ponemos resistencia a la flexión de cabeza. Creo que es la maniobra más fácil de abordar y más precisa para pacientes de toda edad, incluso con patologías asociadas. Bien, como segundo paso del examen físico de abdomen vamos a tener la auscultación. Ustedes van a encontrar acá que estos órdenes que veníamos viendo, esta secuencia del examen físico va a ir cambiando, ya no va a ser más inspección, palpación, percusión y auscultación. En el caso del abdomen, este orden va a ir cambiando debido a que si nosotros en un paciente realizamos una palpación y luego auscultamos, vamos a modificar la estructura, ya sea de los sonidos que queremos escuchar, entonces no va a ser adecuado realizarlo al último, por eso se hace en una segunda instancia. Vamos a auscultar los ruidos hidroaéreos o borborigmos del intestino. Lo normal es que haya entre 5 y 30 por minuto. Cuando estos sonidos hidroaéreos están aumentados en cantidad, se puede deber a que el paciente ha presentado o presenta una gastroenteritis. Ahora, esta ausencia de sonidos hidroaéreos, por ejemplo, después de un periodo de sonidos abdominales hiperactivos, se puede deber a que hay una ruptura del intestino, a una estrangulación del intestino, o que hay una necrosis intestinal. También se puede deber la disminución de estos sonidos hidroaéreos a que haya una obstrucción intestinal, por ejemplo, por un bolo fecal, ¿sí? Cuando nosotros encontramos soplos abdominales,
en el caso de que sean patológicos, ¿cuáles vamos a encontrar? Los de la arteria de la aorta abdominal, que se pueden deber por un aneurisma, soplos, ¿sí?, sobre las arterias renales por estenosis de la hipertensión renovascular o de la arteria mesentérica en una angina abdominal. Vamos a ocultar frotes del hígado y del vaso y los murmullos venosos. Si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, van a encontrar dónde son los puntos por los que nos debemos realizar esta ocultación de abdomen de toda la parte arterial. Como tercer paso de la exploración física de abdomen tenemos lo que es la percusión. Vamos a primero nombrar cuáles son los sonidos que vamos a obtener. Si nosotros trazamos dos líneas, una vertical por el ombligo y la otra horizontal, nos va a delimitar 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho vamos a obtener un sonido mate, en el izquierdo uno timpánico, en el inferior derecho hipersonoro y en el inferior izquierdo submate. Esto se debe a los órganos, a la consistencia y al contenido de los órganos que tenemos por debajo de la zona que vamos a percutir. Esto lo tenemos que saber bien por la forma en la que se realiza la percusión. Siempre tomamos como parámetro el ombligo para dividir estas regiones. Yo les puse 2 fotos, la de la izquierda es la foto que está en Argente Álvarez y la otra que está a la derecha de esta es de Bare Califano. La diferencia radica, si ustedes ven en la foto número 1, que hay 2 puntos, el 1 y el 2. ¿Sí? Eso va a ser la referencia de hacia dónde tenemos que continuar con la percusión. No hay mucha diferencia entre los 2 autores, pero quiero que lo vean para que no haya confusiones posteriores, ¿sí? ¿Cómo se realiza la percusión? La percusión se realiza hacia abajo en forma radiada. Los 2 autores la toman igual, comenzando desde el apéndice sifoides hacia el hipogastrio y luego desde el hipogastrio hacia ambas fosas ilíacas. Su utilidad radica en que va a delimitar órganos macizos como el vaso del hígado. También puede haber presencia de tumoraciones que den un sonido mate o el resto del abdomen que normalmente va a tender a ser más timpánico. La sonoridad, como recién dijimos, en el abdomen no es homogénea, pues el timbre que vamos a ir teniendo va a variar de acuerdo al segmento del intestino y de su contenido gaseoso. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando aumenta el contenido gaseoso? Que el sonido va a tender al timpanismo y que, por ejemplo, cuando hay presencia de líquido, de tumores o de visceromegalias, va a haber más presencia de matidez. En la figura de abajo a la derecha tenemos lo que se denomina puño-percusión, que se realiza para explorar la zona renal. El paciente va a estar sentado y el terapeuta va a cerrar el puño y por su borde radial en la zona renal va a efectuar esta percusión. La otra percusión que realizamos sobre la zona abdominal va a ser percutiendo sobre nuestro dedo, ¿sí?, sin rebote. Ese es el secreto de esta técnica. Dentro de lo que es el último paso de la exploración física de abdomen, tenemos 2 tipos de palpaciones, lo que es la superficial y lo que es la profunda. Dentro de estos diferentes tipos de palpaciones, a su vez hay 2 tipos de maniobras, las bimanuales y las unimanuales. Dentro de lo que es la palpación superficial, vamos a realizar lo que es maniobra de mano del escultor de Merlo, maniobra del esfuerzo, tensión superficial, abdominal, bazuqueo gástrico, dolor a la descompresión, puntos dolorosos abdominales y presencia de hernias y eventraciones. La primera maniobra que vamos a tener que realizar
es la maniobra de la mano del escultor de Merlo. Se realiza pasando la mano derecha en forma plana sobre la zona abdominal y permite la relajación de la pared abdominal. Con esta maniobra podemos detectar abovedamientos localizados que pueden deberse, por ejemplo, a una tumoración, que se encuentren delante de los músculos de la pared abdominal o dentro de esta cavidad. También vamos a poder, con esta maniobra, explorar lo que es la temperatura, la sensibilidad y el trofismo en la pared. La maniobra de la tensión abdominal tenemos que tener en cuenta de no confundirla con la maniobra del chapoteo o del bazuqueo gástrico, porque en las imágenes suele ser bastante parecida. La maniobra de la tensión abdominal se coloca una mano, en este caso como estamos viendo es la mano derecha plana sobre el abdomen del paciente y tiene que estar paralela a la línea media. Los dedos van a estar orientados hacia la parte cefálica. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Se deprime la pared abdominal con movimientos rítmicos que van a tener que tener una flexión a través de las articulaciones metacarpofalángicos. Y se comienza desde abajo hacia arriba, inmediatamente por fuera de los rectos. Y luego se compara con la tensión de zonas simétricas de ambos hemiabdómenes. La tensión normal va a ser levemente mayor en el lado derecho que en el izquierdo y en la parte superior que en la parte inferior. Ahora esta tensión abdominal puede estar aumentada cuando, por ejemplo, estamos evaluando, como lo dijimos hace un rato, cuando vimos abdomen en pacientes que tengan un abdomen en tabla, ¿sí? O como causa de dolor ante la presencia de una defensa abdominal. Para evaluar la presencia de hernias y eventraciones, nosotros a esto ya lo vimos y habíamos dicho al comienzo de la clase que estaba en lo que es la inspección dinámica. En realidad, los autores de esta maniobra la toman en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque lo van a encontrar como inspección dinámica, pero ustedes al paciente le están pidiendo que ejecute un movimiento. Por lo tanto, si bien ustedes van a estar viendo lo que ejecute el paciente, no necesariamente va a ser una maniobra palpatoria, ¿sí? Pero sepan que los diferentes autores la toman de esta forma, ¿sí? Como dijimos recién, es para poner de manifiesto presencia de hernias o eventraciones. La maniobra de chapoteo o de bazuqueo gástrico la debemos diferenciar de lo que son las maniobras de tensión superficial, debido a que esta maniobra en su fase de ejecución va a imprimir movimientos con la punta de los dedos en sentido ascendente desde el pubis hacia el epigastrio, y lo que nos va a poner de manifiesto cuando realizamos este movimiento con los dedos de presión y descompresión es la presencia de sonidros hidroaéreos que van a indicar que el contenido gástrico va a estar anormalmente retenido por un síndrome o secuelar un síndrome pilórico en la fase de atonía gástrica. Es importante distinguirlo de la otra maniobra, ya que las maniobras de tensión superficial nos van a demostrar o van a poner en evidencia un signo de defensa de la pared abdominal, ya sea por dolor o ya sea por puntos, dolor generalizado o por puntos dolorosos específicos. Para continuar, vamos a realizar los puntos dolorosos de abdomen. Estos puntos dolorosos discurren por diferentes líneas, por los que tenemos que tener en cuenta cuando los vamos a abordar, de poder localizarlos en forma correcta para saber que realmente lo que estamos explorando es el punto doloroso correcto.
El primero es el punto cístico, que va a ser positivo una colecistitis, que se va a encontrar en la parte media de la línea axilo-umbilical. En la parte inferior del abdomen, sobre la línea espino-umbilical derecha, tenemos dos puntos, el punto de Morrey y el punto de McBurney derecho. Esos dos puntos son positivos en el caso de que un paciente tenga apendicitis. Sobre la línea espino-umbilical izquierda tenemos el punto de McBurney izquierdo, que va a ser positivo en el caso de una diverticulitis, como nosotros vimos en los pacientes en las fotos donde está presente las cicatrices, ¿sí? Que vimos la cirugía que se realizaba. Y luego hay dos puntos que nosotros no los abordamos tanto, como es el punto uretral superior, que va a ser positivo para pielonefritis o litiasis, y el punto uretral medio para litiasis. Para realizar la exploración profunda de abdomen, tenemos que tener en cuenta primero lo que son el reconocimiento de vísceras normales, aumentadas de tamaño o de la presencia de algún tumor profundo. Y luego, entre todo el contenido que nos da el material, vamos a utilizar la evaluación de lo que es el hígado, la vesícula y el colon. Cuando nosotros realizamos el examen físico de abdomen, para evaluar lo que es la consistencia, la movilidad y los bordes de algún órgano, es muy importante realizar estas maniobras en sentido horario, utilizando algunas para buscar aliviar el dolor del paciente y evitar el aumento de la tensión superficial, y así obtener a través de ellas una mayor penetración en el abdomen del paciente. Yo acá les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes busquen estas maniobras, pero son todas de exploración que tienen el mismo objetivo. Para evaluar el hígado tenemos muchas maniobras en cualquiera de las dos bibliografías recomendadas. Vamos a solamente nombrar tres porque son las de más fácil ejecución y las que van a tener un gran valor diagnóstico. Una es la exploración monomanual de hígado, la exploración monomanual con mano en cuchara y la maniobra de enganche. Estas maniobras tienen las características de que nos van a poder establecer el borde hepático, si es romo o agudo, si es doloroso, y las características de la superficie hepática. Ustedes pueden profundizar si quieren, nadie les va a impedir que profundicen sobre otro tipo de maniobras, por supuesto que no, pero estas son las maniobras más fácil de ejecutar y con mayor valor, por eso es que las hemos elegido. Ahora quiero hacer un paréntesis de lo que hace el autor particularmente. Nosotros antes habíamos hablado de lo que son los puntos dolorosos. Y el autor nombra que el punto doloroso lo toma en la palpación superficial de abdomen, pero hace una aclaración, el autor, Argente Álvarez, que habla que es la palpación que vamos a tener con el pulpejo del dedo pulgar. Por lo tanto, no hace referencia a los puntos dolorosos que nosotros vamos a palpar a través de maniobras específicas. La parte de maniobras específicas, si ustedes retoman el libro, como ya lo mencioné en la placa donde están los puntos dolorosos, describe para cada órgano, ¿sí?, la maniobra para evaluar el punto dolor específico. Esto lo hace en la parte de exploración profunda del abdomen, ¿sí? Esa es una duda muy común que se puede presentar y que se presenta, de hecho, cuando van a rendir de lo que es exploración superficial y exploración profunda con puntos dolorosos. Quería dejar esta aclaración. Cuando nosotros hablamos de la vesícula biliar, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que tratar de palparla,
Para las palpaciones de vesícula se usan las mismas maniobras que para el hígado, y en caso de que se palpe hay que buscar la movilidad que tiene, la amplitud en el sentido lateral y apreciar el grado de sensibilidad que puede llegar a presentar. Siempre debe buscarse el dolor en la vesícula biliar mediante lo que se denomina la maniobra de Murphy, que es la que tenemos a la figura de la derecha, que consiste en abrazar con las manos los hipocondrios y presionar suavemente con los pulgares debajo de la costilla, en la unión del borde externo del músculo recto anterior. Esto sería por la línea hemiclavicular y el reborde costal, y se le indica al paciente que realice una inspiración profunda, y la maniobra es positiva si provoca dolor, lo que se llama signo de Murphy, cuando el paciente refiere dolor e interrumpe este acto inspiratorio. Esta maniobra va a ser positiva para patologías de vesículas, como puede ser litiasis, ¿sí?, que presenta este signo. También podemos decir que es sugestivo este signo para un proceso inflamatorio, de colecistitis. Tenemos que tener en cuenta que este signo de Murphy positivo va a ser positivo para el punto cístico, que era el que nombraba el autor en la palpación superficial. Ahora, para evaluar el apéndice hay varias maniobras. Ahora, a continuación, vamos a presentar un video para que ustedes las puedan apreciar a estas maniobras y que les sirvan de guía de cómo se debe realizar una exploración física. Tenemos que tener en cuenta, no vamos a llegar a un diagnóstico médico, solamente es una muestra y es una guía para lo que vamos a hacer a posterior de esto. ¿Cómo te encuentras? Pues es que estoy regular, porque desde ayer tengo un dolor muy raro aquí en la barriga. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te duele exactamente? Pues mira, al principio por la tarde empezó aquí en la parte de arriba del estómago, pero es que ha ido bajando y ahora me duele aquí el lado derecho bastante. Vale. ¿Has tenido fiebre o así estos días? Pues ahora que lo dices, la verdad es que cuando empezó el dolor, al poco tiempo, a las 2 horas, sí vomité y luego me puse el termómetro y tenía 38,3. Vale, muy bien. ¿Y al baño cuándo has ido por última vez? Pues he ido esta mañana, pero vamos, normal, como siempre. ¿Normal? Sí, no. Veo que nunca te han operado de nada, ¿verdad? No, No. nunca. ¿Y estos dolores de barriga tampoco me los habéis contado antes? No, es la primera vez que me duele así la barriga. ¿Tienes alguna otra cosa? ¿Tos? ¿Dolor de garganta? No, pues aparte del dolor de barriga, la verdad es que Solamente eso, bueno. no tengo ninguna Pues otra te pasas en la camilla que te voy a explorar, ¿de acuerdo? La exploración clínica del paciente con sospecha de apendicitis puede ser anodina en sus estadios iniciales, pero conforme avanza el proceso inflamatorio empiezan a aparecer los signos de irritación peritoneal. A través de la anamnesis tenemos información muy valiosa sobre la intensidad, características e irradiación del dolor, pero al inicio de la exploración, además de estar atento a la forma de sentarse y a una posible posición antiálgica, es aconsejable, una vez que el paciente está tumbado en la camilla y con la zona abdominal desprovista de ropa, pedirle al paciente que señale el lugar donde empezó el dolor y el lugar donde le duele ahora. Pida al paciente que tosa y observe si ello le provoca dolor y en qué sitio. Aunque hay muchos signos clínicos descritos en los textos clásicos para el diagnóstico de apendicitis aguda, describiremos solo aquellos que en función de sus cocientes de probabilidad son más útiles para confirmar o descartar esta enfermedad. Postura de defensa. Es un estado de contracción muscular voluntaria de los músculos abdominales por miedo al dolor de una exploración. El paciente sabe o sospecha que una exploración posterior es probable que sea dolorosa. El miedo puede ser vencido mediante tacto y capacidad de persuasión por parte del médico. Rigidez, también conocida como defensa involuntaria. Consiste en el espasmo de los músculos abdominales como consecuencia de un reflejo involuntario. Nunca puede ser superado
a pesar de lograr una adecuada relajación por parte del paciente. Sensibilidad al rebote, signo de Blumberg. La maniobra se realiza presionando el área dolorosa con la punta de los dedos lo suficiente para deprimir el peritoneo. El paciente experimentará dolor. Manteniendo la mano en dicha posición 30 a 60 segundos, el dolor irá disminuyendo, pudiendo incluso desaparecer, aunque esto generalmente no ocurre. Sin avisar, y preferentemente cuando el paciente se encuentre distraído, se retirará bruscamente la mano hasta el nivel de la piel, con lo que aparecerá nuevamente dolor. Una mueca es más significativa que la queja verbal del paciente. Signo de Rosvin. Relacionado con la sensibilidad al rebote. En fosa ilíaca izquierda se realiza una compresión y descompresión brusca. Se considera un signo positivo cuando hay sensibilidad en fosa ilíaca derecha durante la palpación o se refiere la sensibilidad a la fosa ilíaca derecha tras la descompresión en fosa ilíaca izquierda. Signo del psoas. Con el paciente en decúbito supino se le dice que levante el muslo contra la resistencia que ofrece la mano del explorador hasta colocarlo por encima de la rodilla. Signo del obturador. Es similar al anterior en cuanto a su significado. Con el paciente en decúbito supino, el examinador flexiona de forma pasiva la cadera y rodilla derecha. En este momento se desplaza suavemente la pierna de forma lateral para que, mientras se mantiene la posición de la rodilla, se gire la cadera hasta conseguir su rotación interna. La presencia de dolor indica la irritación del obturador por un apéndice inflamado. Sensibilidad rectal. Clásicamente se describe que la sensibilidad dolorosa y la percepción de plenitud en el lado derecho, pero no en el izquierdo, al realizar un tacto rectal. Sería indicativo de una apendicitis de localización pélvica. Este signo es bastante subjetivo en su interpretación, lo que limita su valor. De hecho, ningún estudio que evaluó la sensibilidad percibida por esta maniobra describe la técnica exploratoria utilizada. Un dato exploratorio a valorar es que la disociación térmica axilorectal puede ser útil para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, aunque su sensibilidad es solo del 13,6%, su especificidad es alta, el 96,6%. Habrán podido observar que en el video, los videos estos están realizados por médicos, retoman todos los pasos del examen físico. Fíjense también la importancia que le dan al interrogatorio del paciente, ¿sí? Cómo los signos y síntomas los van a llevar y los van a orientar a qué maniobras van a tener que realizar. Parece algo obvio lo que les estoy diciendo, pero no suele pasar a veces cuando uno está empezando, ¿sí?, a formarse en esta profesión. Por ahí quiere aplicar todas las maniobras para una evaluación de abdomen porque no prestamos atención a lo que nos relataba el paciente. Ustedes ni yo como profesional vamos a hacer un diagnóstico, en este caso, de una apendicitis. Simplemente, ante la presencia de un signo o un síntoma que traiga el paciente a la consulta, si a mí me parece sospechoso y no considero oportuno atenderlo, lo que deberé hacer es llevarlo, como les decía anteriormente, a un profesional. Porque quizás mi intervención, más tratándose de este problema, de esta condición, sea perjudicial para el paciente. Por ejemplo, si agarro y le pongo una onda corta. Entonces, atentos a los signos y a los síntomas para una derivación temprana y una derivación oportuna.
Bien, para cerrar, ustedes estarán al tanto de estas noticias que fueron apareciendo de nuestro rol como profesionales. Estarán sorprendidos seguramente de todo lo que podemos hacer como licenciados en kinesiología y fisioterapia. Entonces los motivo más que nunca para que estudien, los aliento en el esfuerzo que están haciendo porque sé que no es fácil. Y siempre recuerden que los grandes profesionales se construyen desde la carrera de grado. Por lo tanto, cuenten con los profesores, con todos, los de todas las materias, nuevamente para Semio, para aclarar sus dudas. Trataremos en la medida de lo posible de acompañarlos y que con respeto puedan consultar todo lo que les haga falta.